Saludos, mis buenos amigos de Visión Criminológica, el podcast oficial del Colegio de Profesionales de Criminología de Costa Rica. Jonathan Prenda se les saluda. Hoy con un nuevo podcast para llevarle conocimientos sobre criminología, sobre el quehacer de esta profesión a usted que nos está viendo en las diferentes plataformas digitales, ya sea en su casa, en trabajo, cuando sale a correr o en cualquier otra actividad del diario vivir. Estamos para servirle desde el Colegio de Profesionales de Criminología de Costa Rica. El día de hoy tenemos como invitado a un miembro de la junta directiva de esta institución, Miguel Ángel Alfaro Solano, quien nos va a hacer un comentario, un análisis. Yo creo que todos tenemos que tener esta información bien clara, porque cuando hablamos de legítima defensa, hay mucho mito, hay mucho rumor, hay mucha creencia y la verdad que la ley no se puede alegar que uno no la conoce, uno tiene que saber qué es lo que está en la ley y cómo se tiene que aplicar. Y en este tema es muy importante, así que le recomendamos que ponga mucha atención a lo que don Miguel nos va a contar, porque estamos seguros que va a ser de total utilidad para usted hoy o mañana. Don Miguel, bienvenido. Muy buenas tardes, don Jonathan. Es un placer estar en su programa y bueno, como conocimiento para el gremio y el público en general, es de suma importancia, como usted bien lo decía, que todas las personas tengan conocimiento de lo que es legítima defensa en términos legales y el Código Penal. Muchas gracias, don Jonathan, por su espacio. A usted, don Miguel, y empecemos con una reflexión básica. Hay mucho mito, ¿verdad?, sobre el tema de legítima defensa. La gente cree que es, en todo caso, la gente cree que es sencillo y no, hay que tener claridad de qué es lo que se tiene que hacer. Sí, es correcto, don Jonathan. Pues muchas veces las personas no saben cómo actuar bajo un caso de crisis o legítima o aplicar la legítima defensa. Por eso es este programa, bueno, ese espacio que usted me brinda para que a los agremiados y al público en general les quede un conocimiento más claro de lo que significa legítima defensa. Miguel, empecemos con preguntas que yo creo que nos va a aclarar mucho el escenario a todos los que estamos acá escuchándote. Mediante un escenario en que exista una conducta típica y antijurídica que justifique la defensa, ¿es necesario que la misma sea culpable? Don Jonathan, para esta pregunta la respuesta sería, no es necesario que la persona sea culpable, porque bien una agresión la puede ejecutar una persona inimputable o Ujú. un menor de edad, lo cual no están en sus facultades para, para responder ante un evento. Por lo tanto, no puede ser culpable. Esas personas son, son excluyentes de la ley penal. Ok. En ese aspecto, Miguel, quiere decir que no a todos les cobija el tema, pero sí todos pueden tener o más bien, estos grupos que usted menciona, pueden tener esa salvedad en un momento de crisis. Sí, es correcto. Como le digo, la legítima defensa los excluye a esas personas Ujú. o son inimputables para ejecutar una agresión, por ejemplo. La ley penal No no los los, castiga. no los castiga. Entonces, hay que entender muy bien este punto, porque ese tipo de personas son excluyentes de la ley penal. Miguel, ¿es necesario que para actuar bajo un escenario de legítima defensa, la agresión se tenga que estar ejecutando en el mismo instante? Sí, don Jonathan, cuando hay una agresión física, corporal, por ejemplo, Ujú. para poder optar por la legítima defensa, la, la misma no justifica cuando ya el agresor ha cesado. Tiene que ser actual e inminente el peligro, ¿verdad?
Es decir, cuando hay una pelea o cuando hay una amenaza, en el momento se puede, pero cuando ya la persona agresora o que está intentando agredir se alejó, ya pasó 10, 20, 30 minutos, ya la situación es diferente, ahí no se justifica la legítima defensa porque ya pasó el peligro. Es correcto, no, no justifica cuando ya la agresión ha cesado, es decir, cuando el agresor ha huido del lugar, ya no se aplica legítima defensa en esos casos. Miguel, hay un caso que se dio hace pocos días, pocas semanas, en Escazú, en un condominio, podrás recordarlo sin ningún problema, que fue muy sonado en medios de comunicación, y se dio un caso en el que había una persona agrediendo con sus fuerzas de manos y salió otra persona a hacer en una presunta legítima defensa, pero con un arma de fuego. Esa disparidad de las formas en que se está queriendo defender, ¿es legal o no? ¿O hay un abuso de la posibilidad de la legítima defensa? Sí, señor, yo recuerdo muy bien ese caso de los condominios de Escazú, ¿Sí? si no me equivoco, completamente hay una desproporción en la fuerza utilizada y también el ensañamiento de el agresor, quien acabó con la vida de la víctima, ¿verdad? Ahí no fue Entonces, legítima defensa. ahí no aplica legítima defensa, obviamente, sí. Uno tiene que, a la hora de ejecutar la legítima defensa, saber en medio de la crisis, saber cuándo parar. Sí, señor. Ahora, don Jonathan, es un caso contrario. Por ejemplo, vos vas por las calles de San José caminando, ¿Sí? te sacan un puñal para Ujú. asaltarte. Si vos tenés un arma de fuego, importación de arma legal al día, usted puede utilizar el arma de fuego, pero la puede utilizar para repeler el ataque, aunque le hayan sacado un cuchillo. Es En decir, el, en el momento no sí se puede usar. no puede tener ensañamiento, pero sí se puede defender y la puede utilizar para impedir el ataque, es decir, inmovilizar al delincuente. Miguel, ¿qué pasa en un escenario como el que estás describiendo y la persona termina con la vida del agresor? ¿Eso se considera legítima defensa o hubo un abuso de la legítima defensa? En ese caso, la ley penal indica que si termina con la vida del agresor, ahí pues Ya es otro el patrón. ya es otro el patrón porque la ley lo avala a uno para repeler el ataque, Ujú. Y repeler el pero ataque es básicamente alejar inmovilizarla, a la persona, intimidarla y nada más. inmovilizarla, Ok. inmovilizarla para que esta persona no siga pues con agresión, ¿verdad? Pero ya si acaba con la vida de la persona, no aplica legítima defensa. Y cuando alguien tiene un arma de portación, un arma legal, en los permisos, pues obviamente sabe a dónde usarla, en qué parte del cuerpo para no matar a alguien, simplemente para defenderla. Sí, señor. Pues uno, yo como personalmente soy portador de arma personal y cuando uno va a las capacitaciones o las inducciones, Ujú. también indican a uno que hay puntos letales del cuerpo de conocimiento propio se sabe que una detonación ahí acaba con la vida de la persona. Perfecto. Según el artículo 28, Miguel, del Código Penal, indica que no comete delito quien obra en defensa de la persona o derechos propios o ajenos, siempre y cuando ocurran en las siguientes circunstancias. La agresión, ¿de qué manera se puede entender ahí? Ok, la agresión de este ejemplo podemos dar, pues, que la agresión sea ilegítima, Ujú. es decir, que hay una fuerza mayor con la que lo están agrediendo a cualquier ser humano y y que exista una necesidad razonable para poder impedir esta misma agresión, ¿verdad?
Entra en este capítulo de la legítima defensa cuando hay allanamiento de propiedad privada, es decir, cuando alguien entra a robar dentro de la propiedad, se puede decir que se está usando la legítima defensa. Sí, es correcto, don Jonathan. En una morada estamos en domicilio y llega un extraño con solamente poner un pie dentro de su propiedad, usted puede utilizar su legítima defensa. En esos Sí. momentos, Ajá. dentro de su propiedad, de su morada, aplica al 100% la legítima defensa y la ley lo respalda a uno o lo avala completamente. Y ahí existe la posibilidad de que en un presunto enfrentamiento entre la persona que entra ilegalmente a la propiedad y el dueño de la propiedad, la fuerza con la que se usa el arma de fuego, en este caso, que pueda acabar con la persona que hace el allanamiento, ¿eso cubre también la legítima defensa o también hay límites? Ok, en un caso de estos, si usted o yo, por ejemplo, termino con la vida de la persona, la ley me cubre por legítima defensa, Ok. completamente, aunque yo haya acabado con la vida del delincuente. Por estar la infracción del allanamiento de la casa. Sí, señor. Completamente la ley muy clara, eh, lo respalda a uno completamente. Por ejemplo, el artículo 28 del Código Penal indica que no comete delito que obra en defensa de la persona o de derechos propios o ajenos. Por lo tanto, la ley es muy clara y la ley vela por los derechos de uno. En este caso serían, bueno, derechos de bienes materiales o derecho de la vida. Don Miguel, ¿podrías referirte a la relación que existe entre agresión y defensa según el artículo 29 del Código Penal, por favor? Sí, señor. Bueno, una vez estemos bajo un caso de legítima defensa y agresión, siempre debemos de ser muy razonables para la forma de cómo repelemos o defendemos nuestros bienes jurídicos o los bienes tutelados. En ese caso también puede ser la vida. Sí hay que tener mucha proporcionalidad en esos casos, pero sí se entiende que el ser humano es una persona pensante, razonable, pero ya hay situaciones que se pasan de contexto. Por ejemplo, eh, va una persona y se le atraviesa a la otra persona, lo agrede, lo agrede físicamente Ujú. y bueno, agrede y ve saca un arma de fuego y la otra persona no tiene nada como defenderse, ya ahí no hay proporcionalidad. Entonces sí hay que tener mucha proporción en lo que se refiere a legítima defensa. Sin Igual, embargo, bueno, sí. esto no, esto no, eso no impide que la persona eh, no se pueda defender, ¿verdad? Pero sí debe haber o existir proporcionalidad en el actuar de cada persona. Miguel, cuando ahí estamos hablando de un arma en la mano de alguien versus no hay arma en la mano de la otra persona. Cuando no hay arma en ninguno de los dos casos, ni en el atacante ni en el que está siendo atacado, pero el que está siendo atacado tiene conocimiento de artes marciales, tiene, a ver, desarrollado fuerza en gimnasio, no sé, y la emprende contra el que está ofendiendo, ¿en qué momento ya hay un abuso del principio de la legítima defensa? Ok, en ese caso, si la persona, por ejemplo, la persona que es experta en esos deportes,
inicia la agresión y Ujú, se ciñe con la víctima, en este caso, ujú. ahí, ahí la ley lo ampara, pero es decir, Hasta lo cierto ampara. punto. Sí, sí, por eso, para inmovilizarlo nada más. Ujú. Pero si la persona esta, el deportista, se ciñe a tal manera de que lo deja inconsciente en el piso, ya ahí sí entra en rigor la ley penal, ¿verdad? Miguel, estas reflexiones y estos análisis, estos ejemplos sobre la legítima defensa derriba muchos mitos. ¿Cuál sería el consejo que vos podrías darle para terminar ya el podcast de visión criminológica? ¿Cuál sería el principal consejo que vos le podrías dar a las personas, a los civiles que pueden estar en algún momento en una situación compleja de agresión y que tengan que reaccionar? ¿Cómo les aconsejarías? Y aquí va mucho el sombrero de la criminología para poder hacerlo de la manera correcta. Sí, don Jonathan, hoy en día vemos una sociedad, lastimosamente, una sociedad enferma, una sociedad en la que vas en tu vehículo y te empiezan a pitar, una sociedad apresurada. Yo siempre he recomendado y lo he conversado con varios colegas, mostrar la tolerancia, la tranquilidad, no dejarse llevar por el calor del momento. Ujú. Siempre la prevención es de suma importancia para nosotros los criminólogos. Sin embargo, hoy en día vemos casos donde las personas no toleran que alguien le pase por encima o le pase por encima, le pase a la par del vehículo, pitándole, o si hay presa, la gente está muy alterada. Siempre es bueno buscar la prevención y no caer en los juegos de esas personas que andan con otros problemas, porque hoy en día vivimos en una sociedad muy acelerada y de mucho estrés. Miguel, muchísimas gracias por todos tus aportes y la lectura sobre este problema tan importante que pueda quejar a cualquier persona en la sociedad. Muchas gracias a usted, don Jonathan, y de verdad muy agradecido por el espacio y bueno, desearles que tengan un feliz fin de semana y que Dios los acompañe. Y siempre hay que actuar de buena manera, don Jonathan. Así es, Están la pruden- pasando cosas muy fuera de contexto, pero siempre hay que ser muy razonable en los pensamientos propios. Así es, prudencia ante todo. Gracias, Miguel. Con mucho gusto. Buenas tardes. Este ha sido el podcast de Visión Criminológica del día de hoy. Compártalo, se han dado elementos muy importantes, ejemplos que clarifican muchos mitos y esperamos que este aporte del Colegio de Criminólogos de Costa Rica sea el idóneo para que usted tenga un vivir sano y prudente. Muchísimas gracias y hasta la próxima.